Hola, bienvenidos. En este video hablaremos del tema cinemática en una dimensión del área de ciencias naturales del espacio pedagógico de Física 1 de 10º grado. Los objetivos a desarrollar son: conocen el campo de estudio de la cinemática, enuncian los conceptos de marco de referencia, posición, movimiento, desplazamiento, distancia y tiempo. Los contenidos son conceptos relacionados con el movimiento, como ser marco de referencia, posición, movimiento, desplazamiento, distancia y tiempo. Comencemos. Primero nos vamos a preguntar ¿qué estudia la cinemática? Bien, la cinemática es la rama de la mecánica cuyo campo de estudio es el movimiento de los cuerpos o partículas, usando los conceptos básicos de espacio y tiempo, sin tener en cuenta las causas que lo producen. Ahora estudiaremos los conceptos básicos relacionados con el movimiento. Comencemos. Movimiento. El movimiento se define como el cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto a un marco de referencia. Móvil. Usaremos este concepto para referirnos a cualquier cuerpo o partícula en movimiento, es decir, que se mueve. Marco de referencia. En mecánica clásica, el concepto de marco de referencia se usa para indicar un sistema de coordenadas. Este sistema emplea uno o varios números para determinar la posición que un objeto o punto ocupa respecto a este sistema. Posición. Es la ubicación de un objeto o partícula en el espacio, relativa a un sistema de referencias. Vamos a ver en la primera ilustración que tenemos en esta diapositiva la imagen que nos ilustra la posición de un objeto, en este caso de un insecto. Podemos analizar la gráfica y en este caso el marco de referencia es el sistema de coordenadas bidimensional, XY, o plano cartesiano. Y la posición está indicado por el par ordenado 6,5. Desplazamiento. El desplazamiento es una cantidad vectorial, es decir, consta de magnitud, dirección y sentido, y se define como el cambio de posición de una partícula en el espacio. Es independiente de la trayectoria que se siga para cambiar de posición. Para determinar el desplazamiento se debe de conocer la posición inicial y final de la partícula que se está moviendo. Trayectoria. En cinemática, trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento. La trayectoria depende del sistema de referencia en el que se esté describiendo el movimiento, es decir, el punto de vista del observador. En la gráfica podemos observar el movimiento que ha experimentado un motociclista, el cual ha ido desde un punto inicial al que llamamos punto A o punto de partida hasta un punto final o punto B. Podemos ver que este motociclista pudo seguir diferentes trayectorias. La trayectoria número 1, que está de color rojo, la trayectoria número 2, que es la línea que describe y que está de color azul, y la trayectoria número 3, que es la línea de color amarillo. Pero podemos observar que el cambio de posición real que este ciclista experimentó va desde la posición inicial hasta la posición final y está determinada por un vector, ¿verdad? Es decir, que el desplazamiento real está determinado por el cambio de posición, partiendo desde la posición inicial hasta la posición final del motociclista. Distancia. La distancia es la longitud que se ha movido una partícula a lo largo de una trayectoria, desde una posición inicial a otra final. Su valor numérico en general no coincide con el valor numérico del desplazamiento, excepto en casos muy particulares. Tiempo. ¿Qué es el tiempo? No es fácil definir físicamente el concepto de tiempo.
es más simple hablar de un intervalo de tiempo, por lo que podemos definir como la duración de un evento, o si consideramos la posición y sus cambios, podemos decir que el tiempo es lo que tarda una partícula en moverse desde una posición inicial a otra final. Vamos a remitirnos a la ilustración que tenemos por ahí y podemos ver el recorrido de esos dos personajes de caricaturas, los cuales comienzan a moverse desde un punto inicial, al cual llamamos punto A. Luego se mueven hasta un punto B, recorriendo un total de 4 metros. Enseguida, en otro intervalo de tiempo, se mueven hasta una posición C, recorriendo un total de 3 metros. En este caso, debemos de diferenciar entre el concepto distancia recorrida y desplazamiento. La distancia, en este ejemplo, estaría dada por la suma de los dos movimientos que experimentaron dichos personajes, es decir, 4 metros para ir desde la posición A hasta la posición B, sumados a los 3 metros que recorrieron desde la posición B hasta la posición C, es decir, la distancia total recorrida fue de 7 metros. En cambio, tal y como lo habíamos definido anteriormente, el desplazamiento indica el cambio real de posición, partiendo desde la posición inicial hasta la posición final. Y en este caso, el desplazamiento resultante de los personajes fue de 5 metros. Es decir, el vector que se describe desde la posición inicial hasta la posición final. O en otras palabras, desde el punto A hasta el punto C. Y ahí podemos notar la diferencia entre el concepto de distancia recorrida y desplazamiento. Ahora verificaremos lo aprendido. Para tal fin, ustedes en sus hogares deberán de resolver en su cuaderno de anotaciones lo siguiente. Número 1. Con sus propias palabras defina cada uno de los conceptos aprendidos. Número 2. Escriba la diferencia entre distancia y desplazamiento. Número 3. Escriba algunos ejemplos de trayectorias. Número 4. Investigue en algún texto de física o en el internet lo siguiente: el concepto de móvil, y escribirá algunos ejemplos. Movimiento absoluto, también escribirá algunos ejemplos. Y el concepto de movimiento relativo, y también escribirá algunos ejemplos. Recuerden, este trabajo deberán de desarrollarlo en su hogar, en su cuaderno de anotaciones. Objetivos alcanzados. Conocer los conceptos básicos relacionados con el movimiento. Los contenidos desarrollados fueron los conceptos que se relacionan con el movimiento, como cuáles: marco de referencia, posición, movimiento, desplazamiento, distancia y tiempo. Esto es todo. Gracias.